Simplemente voy a tratar de hacer una reflexión un poco sintética de los aspectos positivos, pero también de los aspectos críticos respecto a la ley. Y si yo tuviera que plantear algo, sería cómo deberíamos avanzar y qué cosas deberíamos seguir exigiendo para que la ley fuera pensada desde el bien común. Yo creo que hay dos líneas de pensamiento básicos. Una que es lo que podemos decir la pedagogía del egoísmo, basada en qué es lo mejor para mí o para los míos, y por lo tanto yo quiero convertir la educación en una inversión, en algo que me dé posibilidad de competir frente a los demás, voy a elegir el mejor centro para el mío, o el planteamiento de una educación pensada en el bien común, es decir, que es un derecho que todos los estados que representan a la comunidad social y educativa, deben garantizar, porque yo quiero la mejor educación no solo para mi hijo y mi hija, yo quiero la mejor educación para todos los niños y niñas, porque son ellos los que tienen derecho a la educación, no nosotros, sino son ellos y ellas. Y por lo tanto, deberíamos siempre garantizárselo, la mejor educación y además una educación pensada de forma solidaria. Si algo demuestran las recientes investigaciones es que el mayor factor de segregación escolar en este país son los conciertos educativos, que efectivamente, como antes decía Ángel, es una anomalía en Europa. Claro, en la Comunidad de Madrid, la ley maestra de educación en libertad que propone Ayuso y que va a sacar ahora con su mayoría absoluta, va a blindar el que se pueda dar suelo público para la escuela privada concertada, es decir, que paguemos entre todos el negocio privado. Sabéis que la educación más fundamental es la educación infantil, es decir, si algo tenemos que tener claro es que es el momento crucial en el desarrollo de la vida de los niños y las niñas y por lo tanto había que plantearlo incluso desde un punto de vista económico, que decía el premio Nobel de economía, James Hanman, que decía él, por cada dólar que se invierte en educación infantil, tiene una rentabilidad de entre 7 y 10 dólares en el futuro social. Dice, ojalá tuvieran esa rentabilidad los fondos de inversión, quiero decir que lo decía incluso irónicamente, porque realmente es ahí. Y uno de los artículos que, bueno, más se viralizó, no tanto un artículo, sino una entrevista que me hicieron de El Diari en Cataluña, titularon una respuesta que yo di, que a quien más habría que pagar en la profesión de la educación debería ser a las profesoras de educación infantil. Es decir, quienes más reconocimiento social deberían tener, porque es en las que ponemos en los momentos cruciales de la vida de un ser humano, que son a nuestros niños y niñas, deberían ser la educación infantil. Y toda la educación, el resto de la educación, deberíamos aprender de cómo se trabaja en infantil en vez de hacerlo al revés, como estamos haciendo ahora, que se está presionando justamente para que cada vez más infantil se primarice, la primaria se secundarice y la secundaria se convierta en una imitación de la universidad. La ley deja la enseñanza de 0 a 3 todavía sin integrar el sistema público. Es decir, sabéis que, por ejemplo, en Castilla y León, buena parte depende de la Consejería de Familia. Es decir, que sigue siendo un modelo de conciliación, de vida laboral y familiar o de servicios sociales o de atención a la familia en todo caso. No plenamente educativo. Y, de hecho, la ley deja la puerta abierta en infantil a los conciertos y sigue precarizando así las condiciones laborales. Es decir, porque claro, en un concierto o una privada a ti te contratan como técnico de FP, aunque tengas la titulación que quieras porque te pagan menos. Claro. ¿Qué 7 aspectos positivos destacaría yo de la LOMLOE? Primero, que ha supuesto la derogación de la LOMCE del Partido Popular, lo cual supone la eliminación de los itinerarios segregadores desde los 13 años. Que eso, claro, era terrible, es decir, eso de segregar a los niños y niñas desde su más tierna infancia y además a veces con carácter irreversible, ya es terrible. Segundo, claro, también esto ha supuesto la supresión de las perversas reválidas. De hecho, las reválidas, esos exámenes que es a final de ciclo, de cuarto de la ESO, de sexto primaria, es decir, que te la jugas toda a una. De hecho, suscitaron tan amplio rechazo que incluso el propio Partido Popular las había pospuesto sine die. Bueno. Tercero,
Tercer aspecto positivo, la recuperación de toda la educación infantil como etapa educativa con identidad propia, donde por primera vez se habla de un currículum en primer ciclo, es decir, un enfoque plenamente educativo. Y esto a mí me parece también muy importante. Cuarto aspecto positivo, la recuperación de los ciclos, es decir, de 3 ciclos en primaria. Yo creo que esto es una organización, cuando es en ciclo, no por cursos, es un año, a lo largo de 2 años, es mucho más respetuoso con el desarrollo del alumnado y además facilita realizar un trabajo más globalizado, un trabajo más a lo largo de 2 años y sobre todo también con que tenemos desarrollos muy dispares. Cada niño y niña es un mundo y por lo menos al menos darle un tiempo de un ciclo parece más adecuado pedagógicamente. Quinto aspecto positivo, la devolución de parte de las competencias sustraídas a los claustros y a los consejos escolares, donde también estáis vosotros y vosotras como FEDAMPA. Sexta, la eliminación de la demanda social a la hora de planificar nuevas plazas, porque era uno de los elementos de extensión de los conciertos. Es que si los demanda estos colegas míos y están diciendo que quieren un centro, se lo financiamos. Bueno, el tema de la demanda social. Y por último, la eliminación de las cuotas de la concertada. Es decir, se establece por ley de forma regulada, viendo que es una práctica habitual que no se pueda pagar. Otra cosa es que esto es como cuando se regula el que no haya fraude fiscal o cuando se regula que no puede haber fraude con los ERTE o los ERES, que luego si llega la inspección y si llega se ve que hay un altísimo porcentaje. Bueno, al menos ahora está regulado porque antes era simplemente un deseo. Lo primero que hay que aclarar es que esta ley, la nueva ley, no pretende acabar con la enseñanza concertada, no solo porque lo haya dicho la ministra reiteradas veces y porque ya además haya sido la Dalit de la enseñanza concertada en el País Vasco, donde estuvo como consejera. Es que nada más lejos de la realidad lo de que se pretenda acabar con la enseñanza concertada. Por más que, lo repito una vez más, España sea una auténtica anomalía en Europa en este sentido, porque el 90% del 80 y pico por ciento en secundaria, el 90, casi el 90% en primaria en toda Europa es pública, porque es esa concepción de garantizar un derecho para que todos los niños y todas las niñas tengan el acceso al mejor centro posible al lado de su casa. Bueno, esto, además de suprimir los conciertos, debería haberse iniciado hace mucho, porque se debería poder contar, como el resto de los países europeos, con una red pública única que garantice ese derecho a la educación de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad. La triste realidad es que la LOMLOE mantiene tal cual la doble red y además, fíjense, con los términos que él utiliza. Sostenida con fondos públicos. Claro, cuando hablan ahora ya, muchas veces, ya no hablan de educación pública, educación privada financiada públicamente o concertada, sino que hablan como escuela estatal, con las connotaciones prosopídicas que tiene ese término, y escuela de iniciativa social, como si saliera de la sociedad civil. Claro, el lenguaje está muy cargado ideológicamente siempre que lo utilizamos. Pues imagínense si se carga de más así. Y claro, cuando ahora ya el profesor habla de educación pública como aquella que está sostenida con fondos públicos, entonces equipara lo concertado con lo público. Y la LOMLOE mantiene esta doble red sostenida con fondos públicos porque considera los conciertos, hete aquí, un servicio público y equipara en derechos a la red de titularidad pública a los conciertos. Y lo que hace esta ley es reafirmar, consolidar un modelo dual que consagró Felipe González en su momento cuando gobernaba, porque inicialmente es verdad que surgieron para llegar donde no llegaba la educación pública y tuvieron su sentido en un momento dado. Pero ahora ya
para nada, ya no tiene ningún sentido. Y en esta ley no se atreven siquiera a establecer el carácter subsidiario de los conciertos. ¿Qué significa el carácter subsidiario? Pues, por ejemplo, que nunca se supriman aulas o centros públicos en una zona donde no solo se mantienen, sino que incluso se amplían los conciertos educativos, como estamos viendo todos los días en Castilla y León. Bueno, claro, la realidad es que la financiación de la educación concertada ha subido, la financiación pública, con dinero público de todo el mundo, a la jerarquía católica y la patronal de la concertada, les hemos subido la financiación un 25% en 10 años, mientras que se ha estancado la financiación de la educación pública. Además, siempre la función original, esa que acabo de aludir, de la educación concertada, era que era subsidiaria respecto a la de la red pública. Allí donde no hubiera colegios públicos suficientes, pues se concertaba. Pero ahora es que ya no se justifica por la insuficiencia de los centros públicos. ¿Por qué se justifica? Por la separación social, es decir, por la segregación social. No mezclarse con los que no son de su misma clase social. Esto es lo que refrendan todas las investigaciones actuales al respecto de por qué se eligen los conciertos actualmente. Por lo tanto, la educación concertada es una garantía de segregación social, además de una sangría en la financiación de la educación pública. Y claro, cuando tú repasas esta ley y ves que ni siquiera limita los conciertos a las enseñanzas obligatorias, esto ya lo introdujo en la LOE, no es que venga de nuevo, pero lo vuelve a mantener. Es más, tampoco la nueva ley no ha atacado ni uno solo de los beneficios fiscales de la enseñanza privada concertada. Siguen sin pagar el IVA 1.500 millones de euros anuales, y los colegios, que además de concertados son religiosos en torno a un 67-70%, no pagan tampoco el IBI por sus propiedades. Claro, esto es un escándalo. Dices, pero aquí hay una impunidad permanente en toda la corrupción. ¿Cómo no va a haberlo en esto, que es una forma de corrupción escandalosa, pero mantenida sistemáticamente? Dicen que suprime el derecho a la libre elección de centro. Bueno, a ver, esto sí que es una barbaridad, porque la ley, bueno, primero, ni este es un derecho, porque no está contemplado ni en la Constitución, pero es que además tampoco ha desaparecido, lamentablemente, de la nueva ley, que lo recoge entre sus principios. El derecho a la libre elección aparece en el artículo primero, que son los artículos, de los más importantes, en el punto Q. Pero en todo el articulado relativo a la escolarización, a partir del artículo 84 y en adelante, incluso cuando habla de centros docentes, a partir del 108, es que aparece claramente ahí. La libre elección de centro, lo primero que tenemos que decir es que no es un derecho. Es la manifestación de una preferencia particular, que en ningún caso puede equipararse al derecho que tenemos todos y todas a la educación en condiciones de igualdad. Por lo tanto, tal preferencia de selección de un centro determinado solo podría ser atendida en todo caso si no atenta contra los criterios prioritarios que deben presidir la planificación educativa en función del bien común de todos los niños y niñas y una escolarización equitativa. Esto, por lo tanto, debería ser claramente suprimido, no desaparece. Pero es más, doy un paso más. Si miramos lo que dice la propia Constitución, vemos que los poderes públicos, como literalmente establece la Constitución en el famoso artículo 27, en concreto el 27.5, dice que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar a todos la educación mediante una programación general de la enseñanza y la creación de centros. Es decir, tiene que planificar en función del bien común y se podrán crear centros, ¿vale? Eso no se lo niega a nadie. Para ello, debe destinar los recursos necesarios al objeto de asegurar la mejor educación pública a toda la población en edad escolar, al margen de la clase social y los recursos privados de sus familias. Por lo tanto, si una familia prefiere o selecciona otro tipo de educación para sus hijos e hijas, como puede elegir otro hospital, otra librería, otro supermercado, otra forma de transporte, tendrá que correr con los costes de su elección privada, pero nunca
exigir que se le financien con recursos públicos sus preferencias particulares, que yo quiero ir todos los días en taxi. No, y que me lo financien públicamente, porque yo he decidido que quiero, en vez de transporte público, ir en taxi todos los días. Es que además, insisto, como vienen demostrando todas las investigaciones educativas al respecto, la libre elección, que realmente la preferencia de selección escolar lo que esconde es el rechazo a la mezcla social, educar a los hijos e hijas con los que no son de su misma clase. Y lo único que ampara la Constitución, eso sí que lo ampara, es la posibilidad de crear centros privados, pero no que la escolarización en ellos deba ser financiada con fondos públicos. ¿Qué hay, en definitiva, detrás de estos dos bulos? La supresión de conciertos y la libre elección, la supresión de la libre elección que dicen ellos, ¿no? ¿Por qué han montado todo este pollo? Fundamentalmente porque detrás de esto lo que se pretende es defender el negocio económico de la patronal, de la concertada y el negocio ideológico y la influencia de la jerarquía católica ante la prolongada caída de la natalidad que se prevé. Según un artículo de finales del año pasado, fue en concreto del 20 de noviembre de 2020, de la revista Magnet, en ella se decía que se preveía que si se mantienen las actuales proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, España tendrá 800.000 niños y niñas menos de aquí a 2030. Y por lo tanto, va a haber que cerrar casi 30.000 aulas en estos años. Lo que está en juego es la lucha por su supervivencia. Por eso han generado esta guerra escolar de trincheras, abriendo otro frente de lawfare que se llama de guerra híbrida contra un gobierno que tildan de ilegítimo y criminal por cuestionar siquiera un poquito alguno de sus privilegios. Eliminar la religión de la escuela es la única forma de respetar el derecho a la libertad de conciencia del alumnado e impedir toda forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. Yo me pregunto, ¿pero vamos a seguir manteniendo una legión de catequistas pagados con fondos públicos, puestos a dedo por el obispo de turno todavía en pleno siglo XXI? Bueno, y ya además nos dicen, no, pero para ser iguales también la religión musulmana, la judía, y el ateísmo. Entonces yo también quiero poner a dedo a una serie de profes de ateísmo que imparten ateísmo y otros de agnosticismo. Y dices, no, pero es que entonces nosotros queremos, bueno, y podemos seguir así con la comparación, y entonces ajedrez y damas, y otros nos hablan de educación, no sé. Bueno, en fin, me parece que esto es absolutamente impresentable en pleno siglo XXI, en un estado además aconfesional, incluso que es aconfesional en un acuerdo cuando había ruido de sables y estábamos en plena transición, nada más acabar la dictadura. ¿Qué otros aspectos son preocupantes también o son que muestran mucha insuficiencia en esta ley? Por una parte, no reduce las ratios. La palabra ratio, es decir, el número de alumnos y alumnas que hay en un aula, no aparece ninguna vez en las 195 páginas que conforman el documento de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, que es la LOE. Bueno, 0 veces en 195 páginas. La demanda continua, constante de la comunidad educativa y del profesorado. Por eso es que lo que he hecho es llevar esta demanda a Europa y a la Comisión Europea. Y la Comisión Europea la ha admitido a trámite y se están recabando adhesiones para apoyarlas en todos los países europeos. Hasta ahora hemos cogido más de 700 adhesiones. ¿Y qué es lo que se pide? Que haya un máximo de 20 escolares en enseñanza por aula, en enseñanzas obligatorias, y 25 como máximo en postobligatorias. Y en educación infantil, que se apliquen las ratios recomendadas por la propia Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea, con un máximo de 15 alumnos en el segundo ciclo. Y en el primer ciclo, en función de las edades, están establecidas unas ratios bien claras. Si hay suficientes apoyos, y la Unión Europea la admite y la aprueba, esto obligaría a todos los Estados miembros del espacio europeo de educación de todos los países de Europa. Claro, ¿por qué lo he hecho? Porque ya que no se hacía aquí, ya que las comunidades autónomas no estaban por la labor, excepto alguna, como la Comunidad Valenciana, que está en esa línea, en parte Asturias, bueno, claro, es que la reducción de ratios es un elemento clave y fundamental para avanzar en una educación más personalizada e inclusiva
que permita responder realmente a la diversidad. Aunque se habla de escolarización equilibrada para eliminar los centros guetos, sobre todo entre centros sostenidos con fondos públicos, también entre pública y concertada. Sabéis que la concertada es un elemento de segregación también, porque el 82% del alumnado de minorías, de migrantes y con necesidades educativas específicas está en la pública. Bueno, pues ese elemento de segregación se pretende que haya una escolarización equilibrada, pero la nueva ley no repone de forma clara las comisiones de escolarización. Siempre hemos defendido que sean permanentes, pero sobre todo que lo que hagan esas comisiones de escolarización es evitar una escolarización a la carta por parte de los centros, especialmente los concertados, aunque ya algunos públicos empiezan a imitarles, con ese modelo de distrito único y también además como un medio para garantizar y planificar una escolarización inclusiva y equitativa. Quedan de nuevo solo para esas comisiones de escolarización para escolarizar en segundo término a quienes se quedan fuera de lo solicitado, pero no las dota de mecanismos que eviten realmente centros o zonas con alta concentración de alumnado con vulnerabilidad socioeducativa. Por ejemplo, no avanza en la creación del cuerpo único de profesorado, una viejísima reivindicación que siempre demandamos, que el que se vaya a dedicar a la educación tiene que ser y formarse como profe. Y luego ya se especializará, pero fundamentalmente tenemos que tener profesionales que sean profesionales de la educación, no especialistas que luego se han reconvertido, que también, bueno, ha habido gente magnífica, excepcional, que se ha además formado genial, y yo los he conocido, pero sobre todo lo que pretendemos es que realmente quien se vaya a dedicar a la docencia sea profesionales de la educación. Pero también que se reduzca drásticamente la interinidad. No se pueden generar proyectos de forma continuada con el alta tasa de interinidad, que es que en España es sangrante. Pero vemos que la ley no solo no establece un incremento de plantillas que corrija la enorme tasa de interinidad, ni siquiera corrige la precarización que ha sufrido el profesorado durante los años de los duros recortes anteriores. Es que no retoma la elección democrática de la dirección de centros por el Consejo Escolar y una composición más equilibrada y democrática del mismo, porque siempre hemos reivindicado que el alumnado tuviera un papel más destacado, que de hecho son los sufridores mayoritarios, porque es la población mayor en los centros educativos, y son bajitos, pero no son tontos, y son capaces de tomar decisiones, y además educar en la democracia significa que es educar en democracia y participar democráticamente. Y si queremos hacer experiencias como presupuestos participativos en los centros educativos, lógicamente, ¿quién es mejor que ellos van a poder además participar e implicarse? Porque entonces sí que vivirán la democracia. La cuestión que aquí se plantea es que fue el propio PSOE, la LOE, el que sustituyó la elección por una forma, la elección de dirección democrática, por una forma de selección, que en última instancia queda en manos de la administración. Aunque es verdad que la nueva ley, la LOMLOE, elimina las funciones de decisión personalista, sin contar con los consejos escolares que había metido la LOMCE, la LIBER, que era un modelo de patronal, de el jefe es el que manda y desde cuando los subordinados eligen a su capataz. Bueno, eso sí que lo remedia y también concede mayor representación en las comisiones de selección de dirección a los centros en detrimento de la administración, pero sigue manteniendo esa presencia de la administración. Y la idea siempre ha sido que el equipo directivo sea la voz de la comunidad educativa frente a la administración, no que sea la correa de transmisión de la administración en el centro educativo, que parece que se mantiene en buena parte. Yo lo que he visto es que la ley CELA, bueno, la LOMLOE, conocida vulgarmente como ley CELA por la ministra, lo que acaba es de plasmar en ella lo que ya ocurre de facto. Porque ahora lo que estamos viendo es que se están estableciendo acuerdos de colaboración de no solo centros educativos, sino administraciones educativas. ¿Con quién? Con la Caixa, con la Fundación Bofill, con Amazon, con Dell, con Microsoft, etcétera, etcétera. Y tú repasas la ley y ves que el artículo 122 promulga que los centros públicos podrán obtener recursos complementarios, es decir, que pide aprobación de su consejo escolar, etcétera. Pero es que
Este punto supone una financiación encubierta a la educación pública mediante agentes privados. Ya se prevé que no va a haber suficiente financiación, veremos, pero ya se pueden conseguir recursos complementarios que empiezan ya el patronazgo, vamos a llamar al de Zara para que nos haga donativos y donaciones porque no tenemos, como pasa en algunos centros que yo he estado, que no tenían para pagar al cristalero y ya se negaba a ir y se estaba con cartones en las ventanas y el profesorado iba con los rollos de papel higiénico. Bueno, claro, ¿con quién se establecen estos acuerdos? Pero lo preocupante es que con esto de la modalidad online, con la pandemia y el confinamiento y la implosión del modelo a distancia, yo lo que he visto es que la ley no contempla frenar a la incursión de las Big Tech, es decir, las GAFAM. Las GAFAM son los gigantes tecnológicos, sobre todo norteamericanos. GAFAM es el acrónimo por el que se conoce a Google, la G de Google, la A de Amazon, la F de Facebook, la otra A de Apple y la M de Microsoft. Es decir, estas grandes plataformas que están diciendo, y así se mantiene, hay que colaborar, la colaboración público-privada, que es el eufemismo para decir que lo privado va a vivir a costa de lo público, como siempre se está viendo, y van a convertir la educación en un espacio de negocio de una nueva gestión híbrida público-privada, pero bajo el control de esa supuesta innovadora tecnología digital educativa controlada por estas Big Tech, es decir, por estas GAFA. Lo que estamos viendo es que estamos dejando en manos de las plataformas hegemónicas la información del alumnado, de nuestros hijos y nuestras hijas. Estamos dejando morir las plataformas de código abierto y públicas construidas por el propio profesorado y las comunidades educativas, como por ejemplo Guadalinex o las de Extremadura, por falta de financiación, y estamos entregando ingente financiación a estas plataformas privadas. A ver, el capitalismo digital quiere el control y el dominio de las últimas fronteras que ya les quedan, y es nuestra información en forma de datos, que se venden para predecir comportamientos a estas grandes compañías. Estos nuevos, podríamos decir, terratenientes de la nueva economía digital, terratenientes neofeudales, se están haciendo con el control de la soberanía digital, un bien común y esencial privatizado en manos de 5 grandes multinacionales privadas. Es decir, ahora el ser humano necesita comunicarse también de forma online. Es un bien común como el agua, el aire, y se está privatizando. La soberanía digital está en manos de, y lo vemos en las zonas rurales especialmente, que realmente es terrible y nos tienen agarrados por el cuello. Porque al final el negocio somos nosotros. Extraer información del alumnado con el fin de convertir a los colegios en una fábrica de datos e información comercializable, ojo, sobre unos clientes presentes y futuros a los que se quiere fidelizar, porque una vez que te acostumbras a una plataforma, luego te cuesta mucho cambiar, porque ya la conoces y ya no es lo mismo Zoom que Meet, ya no es lo mismo Cisco que Collaborative, ya no es lo mismo, es decir, yo lo que les recomiendo para finalizar este punto es que lean el libro titulado, que se ha convertido en un bestseller, La fábrica de cretinos digitales. El subtítulo es significativo, Los peligros de las pantallas para nuestros hijos. Es el bestseller de Michel Desmourdet, que es experto en neurociencia y director de investigación del Instituto Nacional de la Salud de Francia. Pues no elimina la selectividad para acceder a la universidad. El título de bachiller es el que acredita la formación necesaria para acceder a estudios superiores. Por lo tanto, solo sería necesario algún tipo de prueba específica cuando no haya plazas públicas suficientes para atender a todas las solicitudes que se presenten en determinadas carreras. Pero debemos confiar en el profesorado. Si el profesorado de bachillerato ya le ha aprobado, ¿para qué queremos más selectividad, más reválida? No termina de eliminar la repetición de curso en primaria y además, y tampoco refuerza su carácter excepcional en secundaria, porque la finalidad fundamental es dotar de refuerzos y apoyos. Lo dice hasta el director de Andreas Schleyer, el que es el director del programa PISA, que todo el mundo hemos oído hablar de él, del programa de evaluación, dice, es que dar más de lo mismo a un niño o a una niña no sirve.
solo genera frustración, rechazo, excepto algunos casos excepcionales, que todo el mundo podemos conocer algunos de esos casos. No sirve dar más de lo mismo. Es como si vas al médico o la médica y te da una receta para solucionarte un problema y vuelves al cabo de un mes y dices, mira, no me ha solucionado el problema, me dio esta receta y dice, bueno, pues vuelvo a tomar más de lo mismo, que seguro que tomando más de lo mismo se le solucionará. A nadie le cabe en la cabeza. Y en educación, ¿por qué hacemos eso? Tampoco elimina las evaluaciones externas censales a todo el alumnado. Esas evaluaciones que son lo que tendría sentido en todo caso sería evaluaciones periódicas muestrales, es decir, a una muestra, no a todo el alumnado, porque para hacer un diagnóstico del funcionamiento del sistema educativo que permita mejorarlo, que sería esa la finalidad en todo caso, no son precisas ni convenientes evaluaciones a todo el alumnado de determinado nivel, que ya están realizadas además por su profesorado, sino en todo caso muestras significativas. Y además es que evitaría las distorsiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ese modelo de enseñar para aprobar, de presionar al profesorado, ya se hace en segundo bachillerato, que dedicamos el curso y dice, nunca se llega a la historia contemporánea, siempre se empieza por la prehistoria, porque nunca acabamos de llegar, porque es que estamos presionados por la selectividad. Bueno, a ver, que no podemos dedicar la educación a preparar para exámenes, porque acabamos matando el deseo de aprender y transformándolo en afán de aprobar. Y además evitaría también el uso de los perversos rankings de centros, esas clasificaciones. También mantiene el bilingüismo segregador, el modelo conductista y mercantil de competencias, el emprendimiento que naturaliza el modelo neoliberal, no avanza suficientemente en la inclusión, etcétera, etcétera. Y no garantiza una financiación suficiente en educación. Empezando por su equiparación desde la entrada en vigor de la ley, que entró en vigor en enero, que debería haberse equiparado con la media del PIB que destinan los países de la Unión Europea. Solo en la disposición final octava aparece el compromiso de que en el plazo de 2 años, dice, se elaborará un plan de incremento del gasto público previsto en el artículo 155, el cual establece que el Estado y las comunidades autónomas acordarán un plan de incremento del gasto público de educación para los próximos 10 años. Y tú dices, esto podría sugerir que el objetivo de una inversión del 5% del PIB que se marca en la ley se alcanzaría en todo caso en el 2032. Porque yo lo que digo es que para poder aplicar de forma realista las medidas anteriores, todas estas que yo digo que son insuficientes y deberíamos avanzar, se debería acompañar con una memoria económica que devuelva, primero, los 9.000 millones de euros que nos han robado a la educación pública estos últimos años. Segundo, que además se blinde constitucionalmente al menos el 6% del PIB, que es la media europea, y se avance hacia el 7% que tienen los países nórdicos más desarrollados, frente a un 4,3% actual. Es que cada punto, cuando decimos 4, 6, 7, cada punto son 10.000 millones de euros, 10.000 millones. Mientras que el gasto en armamento, ¿saben cuál ha sido? 20.000 millones. 20.000 millones. Pero de verdad, ¿tantas armas necesitamos para combatir a quién? ¿No tendríamos que destinarlo a educar? ¿No tendríamos que destinarlo viendo lo que acaba de pasar en Madrid? Creo que esta es una ley hecha a medida de la patronal, de la concertada y de la jerarquía católica, que solo suprime los aspectos más lesivos de la LOMCE y que avanza tímidamente en principios fundamentales defendidos por la comunidad educativa progresista. Necesitamos realmente una ley que apueste sin complejos por la educación pública, laica, democrática e inclusiva que necesitamos al servicio del bien común, lo cual exige, primero, asegurar la suficiencia de la red pública de centros, mediante su extensión progresiva, que atienda a las necesidades de escolarización de todos los niveles educativos, lo cual supondría, claro está, la progresiva supresión de los conceptos educativos. Mientras esto no se tenga claro y no se avance en esa línea, mal vamos. Segundo, establecer, mientras tanto, explícitamente el carácter subsidiario de los conciertos educativos. Es decir, que solo puede haber conciertos mientras, o de forma temporal, mientras las necesidades de escolarización de una zona escolar de referencia no puedan ser atendidas por la red pública. Y limitar los conciertos, por supuesto, a las enseñanzas obligatorias. Tercero, suprimir la libre elección del centro como supuesto derecho y como criterio para la escolarización y planificación de la red de centros. El derecho a la educación
no es equiparable, como ya dije, con la manifestación de una preferencia particular. Siguiente punto, eliminar la religión del sistema educativo. Así sin más, no hay otra eso. Y vale, hasta que queden derogados los acuerdos con la Iglesia Católica y otras confesiones, sacar la religión del horario lectivo, porque esto es la única forma de respetar la libertad de conciencia del alumnado e impedir el adoctrinamiento en las aulas. La religión en las parroquias, en la católica, en las mezquitas o en el Azran, que ese es su lugar y es su vivencia, sino es que además genera gente todavía más rebotada, que es el efecto perverso todavía que tenemos. Incluso para los católicos es que por eso incluso lo defendemos. Otro aspecto, la elección democrática de la dirección de centros por consejo escolar y una composición más equilibrada y democrática del mismo. La reducción de ratios, como planteé anteriormente, las comisiones de escolarización permanentes, garantizar el cumplimiento estricto de la coeducación como principio educativo y de escolarización, avanzar en esa creación del cuerpo único de profesorado y reducir drásticamente la interinidad, eliminar la selectividad, como ya planteé, eliminar la repetición de curso en primaria y reforzar su carácter excepcional en primaria, eso sí, dotando de refuerzo de apoyo, porque todos los estudios lo que ponen manifiesto es que la repetición de curso, hacer otra vez lo mismo, no es una respuesta adecuada y lo que se trata es de no dejar a nadie atrás preventivamente, es decir, en el momento que empieza a manifestar cualquier dificultad, pero para eso se necesitan, claro, recursos de apoyo y por lo tanto financiación. Eliminar esas evaluaciones censales, como decía, y finalmente, para poder aplicar todas las medidas, garantizar una financiación suficiente en educación, empezando por su equiparación desde el principio, como decía, con la media del 6% del PIB que destinan los países de la Unión Europea. Solo así, otra educación será posible. Por ejemplo, las mareas verdes es uno de los ejes fundamentales. La plataforma en defensa de la escuela pública también en Castilla y León está justamente en eso. Yo creo que es un momento ahora para decir y centrar, porque es la reivindicación esencial para garantizar o al menos dar la posibilidad de una educación inclusiva. Si no hay ratios reducidas, es prácticamente imposible, por mucho que digamos. ¿Y eso qué significa? Que hay que duplicar el número de profesorado. Al final, tiene que ver, el estudio que hizo Comisiones Obreras establecía claramente que para reducir las ratios a 15 alumnos eso, se necesitaban 73.000 profes. Claro, eso significa que, por lo tanto, hay que exigir simultáneamente que es esto. Y yo lo que quiero es oír que se destinan presupuestos escandalosos para educación. Porque yo lo que digo siempre es que se destinan presupuestos escandalosos para otras cosas, para rescatar bancos, 60.000 millones para la Sareb, otros 30.000 que nunca más nos devolverán. Y yo digo, ¿y para educación? Yo quiero presupuestos escandalosos. Y esto es posible. Igual que hemos llegado a Marte y hemos destinado presupuestos escandalosos y solo se necesita constancia y financiación, igual que hemos llegado a Marte, podemos reducir las ratios. Y esto es un punto esencial. Por lo tanto, totalmente de acuerdo contigo y me parece que estratégicamente sería una reivindicación que uniría a todo el mundo. Y sería este el momento, porque aprovechando la situación de pandemia que se ha reducido como una línea estratégica. Sí. Los públicos también segregan, también. Han entrado en ese modelo de competitividad, porque el modelo neoliberal tiene unas raíces muy profundas y nos genera un modelo donde yo no conozco ahora ningún centro, en la provincia de León, por ejemplo, que es donde yo vivo y me manejo más, me imagino que pasará algo similar en Salamanca, que no tenga en la fachada de entrada colegio bilingüe. Si ya además es bachillerato de excelencia, y ya además, si le da un panfleto y dice, mira aquí lo que hacemos, frente a los demás, vente. Claro, entramos en un modelo de marketing comercial, de producción, donde también las familias entran en, a ver si consigo en ese centro. ¿Por qué? Porque nos genera un modelo de lo que decía al principio, de pedagogía del egoísmo, donde lo que yo busco ya no es un modelo de sociedad que garantice el derecho a la educación a todos los niños y niñas, y el de mi vecino debe tener los mismos derechos que el mío, exactamente, o el que viva en Moraleja, o el que viva en la zona de eso. Y entonces estamos pensando en cómo conseguir para los míos. Este modelo de la pedagogía del egoísmo, pues claro, al final vas a buscar el centro que por referencias te dice. Y lo que vemos es que efectivamente la elección tiene que ver más
con que no quiero que estén mis hijos y mis hijas, y lo digo así de bruto porque lo dijo Jimeno Sacristán, que es un pedagogo muy reconocido a nivel internacional, que decía, no quiero que mis hijos estén ni con negros, ni con moros, ni con gitanos. Y claro, al final se produce ese proceso de selección. Y claro, la gente que es inmigrante, la gente que tiene más dificultad, al final se acaba refugiando en aquellos centros donde son mejor admitidos, que tenemos que generar un modelo que sea público y donde todo el mundo tenga garantizado los mínimos, como pasa en Finlandia, y no tendríamos que estar buscando qué centro es el mejor. Allí los niños y las niñas van andando al cole. ¿Por qué? Porque está al lado de su casa y no tienen que estar los papás y las mamás pendientes no sé qué. La primera vez que yo entré en Suecia en un aula me quedé pasmado. Un aula de chavales y chavalas de 12 años. ¿Sabéis cuántos alumnos había? Porque yo dije, será 12 niños y niñas. Y yo me quedé y dije, pero ¿cómo es posible? ¿Será que esto es una clase? Diciendo, no, aquí las clases son así. Pero lo más sorprendente, tres profes en el aula. Claro, allí no hay esto de buscar a ver qué centro, no hay esta historia de en ese, porque todos tienen asegurado que destinan la financiación que tienen los recursos de Finlandia y de Suecia, sobre todo del petróleo, de las tecnologías y tal, a la educación. Pacto. ¿Es posible armonizar y llegar a un acuerdo que lo mantenga? Pues yo os voy a decir, con el franquismo sociológico que ha heredado esta sociedad, no es posible, porque no están dispuestos a perder ninguno de sus privilegios. Para que llegara a un acuerdo mínimo de bien común, es que tú consideres que los otros también tienen derechos, pero si tu finalidad, tu planteamiento es que los míos tienen que tenerlo mejor y que los míos están por encima de los demás y que el modelo que yo quiero además es que si los otros hablan de derechos humanos, eso es adoctrinamiento y yo solo quiero que se adoctrine en lo mío, que eso sí es libertad, que es la religión católica, pues es que es muy difícil llegar a ningún acuerdo con la jerarquía católica que quiere mantener la religión católica a toda costa en la escuela. No, eso. ¿Por qué hay algunos países que han llegado a acuerdos? Porque tienen un modelo social mucho más desarrollado desde hace muchos años y es que es implanteable lo de la religión en las clases, lo de la falta de financiación, lo de los conciertos educativos, lo de que no haya participación democrática, que eso ya es de hace tanto y claro que está consolidado. Mientras tanto aquí, como la derecha y los modelos conservadores siempre han mantenido el predominio, realmente nunca ha habido una socialización ni un modelo social global que diga, pensemos en el bien común. Tenemos siempre muchas posibilidades, porque la ley es un marco que cuanto más se aproxime al bien común, más facilidad tenemos, pero que nunca nos impide un montón de cosas. Yo siempre decía, cuando trabajaba con el profesorado, yo he sido bastante sensorientador, pero también he formado a profesorado y eso le decía, si tú haces algo en el aula y te subes con los chavales a un pino y viene el inspector o la inspectora justa y coincide ese día, tienes que tener los suficientes argumentos y la suficiente motivación como para que el inspector o la inspectora acabe subida al pino con vosotros. Realmente, yo te digo estrategias, muchas porque podemos hacer. Pero no digo nada nuevo, es decir, no es algo que yo diga ahora, pues una novedad, no, si es que se han podido hacer siempre. Estaba en octavo de GB, quiero decir que hace tiempo, estaba yo como alumno, y llegó la profe de Ciencias Naturales. Y claro, yo con 14 años, 15, mis compañeras ya de 15, 16, que ya miraban a los chavales mayores, nosotros que siempre tenemos una evolución mucho más retardada, en esas edades estábamos jugando todavía las canicas, pero ya nos interesaba determinadas cosas. Y entonces la profesora de Ciencias Naturales llegó ese año nueva al cole y dijo, este año no se va a llamar la asignatura Ciencias Naturales, sino Aprender a ligar. Yo, que era de la gente que estaba siempre con las cerbatanas, en las guerras de cerbatanas atrás en la clase, fijaros por eso, incluso la gente más inadaptada podemos llegar a profes de universidad, o sea que las expectativas siempre son positivas y las profecías a veces no se cumplen. Pues yo me quedé con la cerbatana casi paralizado en la mano y me quedé con la boca abierta.
algo que nos parecía increíble y nos quedamos absolutamente todos absortos. Claro, es verdad que analizamos también el cuerpo humano, los aparatos, el aparato genital masculino, femenino y tal, pero realmente ella nos explicaba después, ya cuando llevábamos ya tiempo y empezábamos a entender que se había puesto de acuerdo con la de lengua y también con el de dibujo. Y entonces, en que había montado un proyecto. Y en la de lengua que hacía en su clase, nos decía, a ver, chavales, para ligar con la de adelante no se trata de tirarla de la coleta, que eso duele y no mola. ¿Qué puedes hacer para expresar que otra persona te gusta o que te interesa? Y entonces yo todavía recuerdo y me memoricé poesías de Mario Benedetti que reconstruíamos para decirle y transmitir nuestros sentimientos, primero que chicos empezáramos a hablar de los sentimientos, imagínate, en lengua. Esa es la finalidad de lengua, que nos apasionáramos por la poesía, que nos comunicáramos. Eso era la filosofía de lo que es la educación. Luego llegaría ya, si era necesario, el análisis sintáctico, el complemento directo, el complemento circunstancial, la oración de subjuntivo, porque yo siempre me pregunto, bueno, a ver, la raíz cuadrada, alguien de los que estamos aquí, incluidos los profes, sabría ahora hacer una raíz cuadrada. Pero aparte de saber hacer raíz cuadrada, la pregunta importante es, ¿sabría para qué sirve una raíz cuadrada? Es decir, nos han dado un montón de respuestas a preguntas que ni siquiera nos hemos hecho. El artículo más viral que he publicado se titulaba ¿Es posible educar sin exámenes? Y yo respondía que sí, se puede educar sin exámenes. Es más, que educar sin exámenes, justamente la presión del examen, yo creo que tiene que ver mucho con la cultura judeocristiana que hemos heredado, donde es el modelo ese del sacrificio y una especie de escala de permanente dolor y eso. Yo digo, si un niño o una niña a los 4 años pregunta por todo, quiere saber de todo, es cansino hasta, y le decimos, pero a ver, chaval, a ver, chavala, déjame un rato ver el partido, que no sé por qué la luna es redonda ahora mismo, que no sé por qué sale el sol, y quiere saber de todo, tiene una curiosidad enorme, ¿qué es lo que estamos haciendo para que a los 14 años no quiera saber nada de lo que les contamos? Y claro, yo, que era educador de calle, conseguí, bueno, pues que Rodolfo, un tipo que tenía 15 años, pero me levantaba a mí 2 cabezas y era un armario, volviera otra vez al cole. Bueno, claro, el primer día de clase le tocó con Ángeles. Y Ángeles era mujer, mayor y bajita. Y recuerdo que cuando pasó por delante de mí, me dijo, esta me la como yo con patatas. Y yo me quedé así y dije, madre mía, la que se va a preparar. Y entonces luego, según en el recreo, lo primero que hice fue buscarle a ver por dónde andaba y allí que fui dije, bueno, ¿qué tal? Y me quedé de piedra, porque me va y me dice Rodolfo, un tipo al que le habían echado de todos lados, donde había tenido conflicto con todo el mundo, que estaba ya trapicheando con droga, bueno, y era un líder nato. Y me dice, bueno, es que si Ángeles tiene razón, es que hay que dársela. Y yo digo, ¿pero qué me dice este tipo? Me quedé tan fascinado que le dije a Rafa, el de historia, y a Federico, el de expresión plástica, y dije, oye, me ha dicho esto y tal, y no sé qué, y eso. Y si le decimos a Ángeles que nos deje entrar en clase para ver cómo trabaja ella, porque está... Bueno, yo recuerdo que entramos en clase de ella, y claro, al principio que entré en 3 profes, bueno, se organiza un piloto y tal, pero al cabo de 5 minutos se habían olvidado de nosotros. Nosotros nos habíamos sentado en la parte de atrás, y yo le daba codazos a Rafa y le decía, tío, pero ¿y esto por qué no lo hacemos nosotros? Y si es de sentido común, muchas de las cosas estaba explicando la Celestina. Nunca he disfrutado tanto con la Celestina, por cierto. Pero hacía cosas como no dejar pasar un conflicto sin abordarlo, además traía a la gente eso. Bueno, era increíble. Y decíamos, ¿pero por qué no hacer? A partir de ahí se inició una historia donde de forma permanente y habitual entrábamos en clase unos de otros, hicimos como especie de paredes de cristal, aulas de cristal. Y claro, cuando Ángel le decía, oye, es que hacemos con Beatriz. Beatriz es sorda y claro, ella está en la parte de atrás siempre. ¿Y cómo conseguimos no solo que participe, sino que además tenga algún protagonismo? Y nos dijo, ¿y si aprendemos nosotros lenguaje de signos? ¿Por qué siempre el segundo idioma optativo va a ser el dichoso inglés? ¿Por qué no algo que sea funcional? Oye, entonces le pedimos a la ONCE
pues, que nos diera formación y empezamos. Pero vimos un momento dado y dijimos, oyes, y le dijimos a ella, ¿y si nos das clase tú a nosotros? Que esta chavala se convirtiera en profe de los profes, imagínate lo que supuso. Pero no solo eso, sino que le dijimos, claro, como nos veían nosotros que en clase empezábamos a hacer signos y que además nos comunicábamos, y los otros estaban con una curiosidad enorme, y nosotros dijimos, oye, ¿por qué? Pasó a estar en la parte de adelante y a dar clase a sus propios compas. Es verdad que crearon un lenguaje de signos paralelo y alternativo, que en los exámenes no veáis cómo se comunicaban, qué modelo de comunicación, eso sí que era clase de lengua permanente en cualquier examen. Pero a nosotros, ¿qué nos importaba? ¿Qué es lo que recuerdan 27 años después cuando voy a Madrid y todavía sigo yendo cuando puedo? Pues nos juntamos y a propósito de que voy, bueno, pues nos juntamos y quedamos a comer un rato con familias, con alumnado y con profes de aquella época todavía. Eso es lo que recuerdan. No recuerdan si las fanerógamas o si el plancton o si los reyes de no sé qué. Lo que recuerdan son eso que les construyó como personas. Realmente cuando yo veo que en un aula de infantil están trabajando los niños y niñas y construyen el libro, que luego va a ser el libro de texto que está en su biblioteca para los siguientes cursos, y son unos libros enormes que no entran. El otro día venía una compañera de infantil y no entraba por la clase para mostrárselo a mis alumnos de futuros profes de infantil. El libro no entraba por la puerta de clase porque eran gigantescos, con dibujos enormes y tal. Y eso lo construyen los propios niños y niñas y luego dicen, soy autor de ese libro. Imaginaros que ahora las asignaturas van a ser ecología, va a ser democracia, va a ser, bueno, yo pondría antifascismo, pero bueno, vamos a dejarlo simplemente en una cosa más light, lo que siempre fueron las transversales. Y esas son las asignaturas, los problemas relevantes, fundamentales que están viviendo nuestros chavales. Fortnite, TikTok, lo que están viviendo en esas redes. Y eso es lo que realmente los contenidos y las materias que vamos a trabajar en la escuela, no como si fuera un ente aparte de la realidad. Y en torno a ello, sí que vamos a trabajar elementos instrumentales como cuál, lengua, de comunicación, matemáticas, porque hay que hacer representación estadística, porque hay que conocer eso, ciencias naturales, conocimiento del medio. Claro, esos son elementos instrumentales para entender lo que están viviendo los niños y las niñas. Si los niños y las niñas, en torno a las preguntas que se están haciendo, a lo que están viviendo todo el día, a lo que están conociendo, pero digo, no solo en lo que nosotros creemos de los libros de texto, que eso no tiene nada que ver con su mundo, sino lo que están viviendo en Fortnite, que eso posiblemente tenga más, o lo que están viviendo en Netflix, o lo que están viviendo en TikTok, en torno a eso y la destrucción del planeta, yo creo que tendría mucho más sentido el currículum, las asignaturas y lo que trabajamos. Entonces, claro que podemos hacer mucho, pero claro, para eso significa que lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo es la comunidad educativa de ese centro. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas cosas pueden ser que un profe las haga, pero yo conozco un montón de historias de lo que se llama burnout, es decir, profesor, profesora quemado, con muy buena intención, con muy buena historia, pero que acaba siendo como el patito feo y acaba generando una sensación no solo de rechazo, sino que los chavales y las chavalas aprenden de, vale, la educación es esto, y ese tipo o esa tipa es el raro, el friki, muy enrollado, muy guay, pero en el fondo sabemos que esto es lo de competir, el examen, etc. Por lo tanto, siempre, cualquier iniciativa, proponemos que al menos 3, 4 profes se tienen que implicar. Que luego a partir de ahí, como empezamos en mi centro, como a partir de ahí luego se extiende, no tiene por qué ser de todo el mundo. Hombre, si además conseguimos, como en comunidades de aprendizaje, que el 99% se implique, pues fenomenal. Es muy difícil cambiar eso en el momento. Tú dices, ¿realmente los deberes sirven para algo? Solo sirven para aquellos que realmente ya sin deberes posiblemente irían bastante bien. Los deberes realmente es, no ha habido tiempo suficiente durante el tiempo escolar. ¿Cómo le puedo dar yo feedback de los exámenes? Porque los exámenes, además,
Claro, es como un método ¿para qué? De control. Lo que sirve fundamentalmente es un método de presión y de control, realmente. Y muchos se convierten en, pon un examen el próximo día, todo el día. Ese método de presión y control, ¿para qué sirve realmente? ¿Sirve para mejorar? ¿Sirve para que el alumnado aprenda más? Para aquellos que van bien, posiblemente les estimule un poquito a preparar para eso, pero después, fíjate, anda que no queman los apuntes, los chavales nada más acabar determinados cursos. Anda que no, después de vomitar algo de examen, te dice, y no quiero saber más de... Y de lo que hemos aprendido, por eso os preguntaba yo lo de raíces cuadradas, recordamos el 10%. Entonces, posiblemente nos tendríamos que replantear el modelo, pues claro, con tranquilidad, por eso hablamos de una educación lenta, pero con recursos. Si no tenemos más tiempo para preparar materiales, si no tenemos menos alumnado para poder, yo, si le hago una pregunta, lo que me interesa es entender qué proceso ha tenido el niño o la niña para responder, por qué ha tenido esos problemas, cómo le puedo ayudar, y eso simplemente necesita un examen que se pueden hacer, y que yo no estoy en contra absolutamente de ellos, pero digo, un examen a mí lo que me serviría no es para devolvérselo en rojo diciéndole mal o cero, sino para decir, mira, el problema que creo que posiblemente hayas tenido es este, que el proceso que has hecho es este. Si hubieras hecho de esta forma y con esta alternativa, posiblemente eso, pero te lo puedo explicar si lo hablamos con cada pregunta. Pero con 30 yo puedo hacer eso. Bueno, yo tengo en clase ahora mismo que con la pandemia se ha reducido a 80. Ya me contarás si eso además se hace exámenes todas las semanas. Claro, es otro modelo, pero para eso se necesita, yo creo que no tanto inventar nada, sino retomar aquello que ha sido clásico en la educación y que está pensado sobre todo para ayudar, que la evaluación no es para controlar, ni para chantajear, ni para presionar, sino para mejorar tanto el proceso de aprendizaje como el proceso de enseñanza. Yo he visto alumnado de infantil haciendo evaluación de su profesorado. ¿Cuántas veces nos hacen exámenes a nosotros, a los profes? Yo en las aulas muy pocas veces lo veo. Yo en mi clase sí, en la universidad, porque habitualmente lo traía siempre. Pero niños y niñas de 3 años haciendo un examen a su profe de infantil, yo alucinaba. Claro, ¿qué es lo que hacían? No es de respuesta y pregunta, ni es de poner calificación, porque ni siquiera saben escribir, sino representando teatralmente a la profe. Y la profe, cuando se veía representada, decía, anda, yo tengo eso aquí, anda, yo hago eso. Porque era increíble, porque los chavales además ya dicen que la verdad le dice un niño y un borracho, una niña y una borracha, pues efectivamente, claro, y eso yo lo que creo que significa no tanto que no se sepa qué hacer o cómo hacerlo, sino que con la intensificación, con el modelo industrial y con la falta de recursos y de personal, bueno, pues que se hace lo menos malo posible. Y claro, nos pusimos a revisar los libros de texto y nos dimos cuenta que, primero, que en historia nos han mentido descaradamente, porque nos han contado la historia de los vencedores, no de los vencidos, ni de las vencidas. De hecho, si esa hubiera sido la historia verdadera, la historia de las guerras, los genocidios, la salsa rosa de los reyes, de los ricos y los famosos, esta especie no hubiera sobrevivido si nos hubiéramos estado masacrando continuamente. Hay una intrahistoria, sobre todo, curiosamente, a cargo de las mujeres, del cuidado, la atención, el cariño. Es muy interesante leer la prehistoria y eso de cómo incluso las mujeres, cuando descubrían una nueva hierba o tal que podía ayudar a los niños y niñas, se las compartían a la otra prole para que pudiera sobrevivir, etcétera. Bueno, eso es lo que ha permitido a la especie permanecer. Pero esa historia parece que no le importa a nadie porque no es noticiosa, y de hecho los libros de texto la que reflejan la otra. Claro, y cuando llegamos a la historia de la guerra civil, nos sorprendió enormemente porque ahí, primero, como bloque es república, guerra civil, como si la guerra civil fuera una consecuencia de la república. Debería ser el bloque guerra civil, dictadura. Bueno, pero luego cuando empezamos ahí se centraba casi todo en las guerras y eso. Pero luego el tiempo era reducidísimo, porque entre la república, la guerra civil, la dictadura franquista,
ocupa, esos son 40, 50 años. Debería ocupar la mitad del curso, ¿no? Sobre todo el segundo bachillerato, que es estudios de los... Y resulta que solo es el 9% del material del tiempo escolar. Dices, pero bueno, ¿cómo puede ser tan reducido esto? Y si ya te detienes, en eso ves que la parte de la represión franquista, una represión sistemática, organizada, orquestada legalmente y con carácter retroactivo, no aparece prácticamente nada. Y la lucha antifranquista, la de los maquis, vamos, y lo que está haciendo la generación de los nietos y nietas de la recuperación de la memoria histórica, nada de nada.